Si la Copa Perú se va a desarrollar en septiembre, digamos que acaba en diciembre, ¿cuántos meses hay? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 4 meses, 3. 3 meses de desarrollo de competencia de Copa Perú. En 3 meses un equipo de Copa Perú va a subir a la primera división del fútbol peruano. Si ya nos parece que es un escándalo que la Copa Perú acceda, o el campeón acceda a la primera división en un torneo larguísimo de 25.000 equipos por lo menos, cuando se jugaba de manera regular, se va a permitir que un equipo en un torneo prácticamente relámpago acceda a la primera división, y eso trae como consecuencia otra pregunta, que es la siguiente. Si no hay Copa Perú este año, si es que no se llega a dar, porque necesitan además el ok del gobierno para que se juegue descentralizado como es la idea inicialmente. Si no se juega Copa Perú, ¿va a haber un descenso menos en la primera división? Porque... Lo primero tiene que ver con el tema del torneo de menores, ¿no? El torneo de menores se dio un plazo hasta el 31 para que se inscriban los equipos. Se inscribieron tres equipos nada más que eran básicamente academias: el Club Regatas, el Vallejo Lima, que es un complejo deportivo que trabaja en los menores, pero en Lima, no en Trujillo, y la Academia Chumpitaz, porque hay una vinculación con Tito Chumpitaz, que es parte de la Comisión de Menores. Se dio un plazo hasta el jueves pasado. Se unieron 3 equipos más, Alianza, Cristal y Municipal, y después se ha dado un nuevo plazo hasta el día de mañana, ¿no? Y básicamente todo este problema que se ha generado con el torneo sub-18 que plantean desde la Federación Peruana de Fútbol, con Aracaki a la cabeza, es que es muy costoso para los equipos jugar un torneo sub-18 en este momento, en medio de una crisis financiera, una crisis que ha generado la pandemia. ¿Por qué? Porque los equipos tienen que pagar por lo menos 10.000 soles mensuales solamente en pruebas, que es algo que la federación no costea. La federación costea árbitros, costea los campos para que se jueguen los partidos, pero no hay una ayuda en ese sentido, y por supuesto que también los clubes de provincia se ven perjudicados porque tendrían que traer a un equipo, instalarlo en un hotel, hay que hacer ese pago, hay que hacer el pago de las pruebas, y termina siendo una fortuna para los equipos que quieren jugar el torneo sub-18, teniendo en cuenta que la federación no ha ofrecido una ayuda sustancial desde lo económico para que se desarrolle, más allá de los 5.000 soles que además tienen que pagar para jugar el torneo. Entonces hay toda una problemática. Se han bajado 3 equipos, se bajó el Boys, se bajó Canteras, que es una academia que también trabaja con menores. Entonces me preocupa mucho que ahora que no va a haber torneos sub-20, sub-21, 17 y todo lo que estaba planificado, se va a perder pues la categoría primero 2001, que no ha tenido competencia alguna a nivel internacional. La 2002 no va a tener revancha tampoco, porque fue la que tuvo Carlos Silvestri con el sub-17, no va a tener revancha. Y esas dos categorías justamente son las más cercanas a la primera división, que no van a poder participar en su mayoría en el torneo sub-18, y el torneo sub-18 está teniendo problemas para armarse. No sé cuántos equipos vayan a jugar, por ejemplo, en ese torneo. 6, 7, 8... no es lo adecuado, ¿no? Si es que realmente existe la convicción desde la federación de tratar de que vuelva el fútbol de menores. No hacen reserva, evidentemente, porque reserva es un costo prácticamente del 90 o 100% de la federación. Entonces dicen, vamos a jugar sub-18, y eso preocupa bastante. Tengo 2 preguntas. La primera, dado que es una crisis, probablemente uno esperaría que la federación aporte un poco más de lo habitual, o bastante más de lo habitual. Sobre todo tratar de incluir a los equipos que no son de Lima, sí, para que traten de tener la capacidad económica de poder disputar este campeonato. Okay. Esto igual es una hipótesis o una idea, porque no tenemos los balances, no tenemos los números, sí, claro, para poder sustentar esta opinión. Lo que sí me pregunto, y me parece que podría ser más respaldable, es mirar los presupuestos de los clubes y decirle, ok, tú lo tienes para la sub-18, no contratas a este, a este y a este para tu equipo principal, porque tiene que haber un dinero separado para las categorías menores que esté presentado en los balances y en los presupuestos para poder de alguna manera llevar un control, porque contratan a buenos futbolistas. Me parece que hoy licencias futbolistas con cierto trabaja a medias, ¿no? Desde cuando surgió licencia. Ese presupuesto que se va a destinar a reactivar la Copa Perú, ¿no sería más importante que se destine a menores? Este es el segundo tema que tiene como consecuencia, además, lo que tiene que ver con el fútbol de menores, que es la Copa Perú vuelve. ¿Cuándo va a volver?
Se dijo en septiembre, ¿cierto? Con ciertos requisitos que tienen que tener los equipos, cumplir el artículo 9, que es no tener deudas con la SAFAP, cartas notariales en las que establecen que van a cumplir con todo lo que tiene que ver con los protocolos y una serie de cosas que en el artículo 9 especifica el reglamento de la Copa Perú. A mí me encanta la Copa Perú, me parece que es el fútbol en su estado más puro, ¿no? Amateur, todo, pero siempre hemos estado en desacuerdo en la categorización, en lo que significa que un equipo de Copa Perú acceda a la primera división como premio. ¿Por qué menciono esto como segundo tema? Porque si la Copa Perú se va a desarrollar en septiembre, digamos que acaba en diciembre, ¿cuántos meses hay? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 4 meses, 3. 3 meses de desarrollo de competencia de Copa Perú. En 3 meses un equipo de Copa Perú va a subir a la primera división del fútbol peruano. Si ya nos parece que es un escándalo que la Copa Perú acceda, o el campeón acceda a la primera división en un torneo larguísimo de 25.000 equipos por lo menos, cuando se jugaba de manera regular, se va a permitir que un equipo en un torneo prácticamente relámpago acceda a la primera división, y eso trae como consecuencia otra pregunta, que es la siguiente. Si no hay Copa Perú este año, si es que no se llega a dar, porque necesitan además el ok del gobierno para que se juegue descentralizado como es la idea inicialmente. Si no se juega Copa Perú, ¿va a haber un descenso menos en la primera división? Porque el sistema hoy está hecho que hay 2 descensos y medio. Ese medio es quien juega el repechaje contra el segundo de la segunda división. Entonces, se va a bajar a un descenso y medio del 2,5 que hay si es que no se juega la Copa Perú. ¿Y por qué eso se tendría que terminar ya? Para no entrar en suspicacias si sucede a fin de año. Pero una consulta, ¿la Copa Perú está en condiciones de ser reactivada o es más un tema que coincide con el proceso electoral que tiene ahorita Ese es el la otro federación? tema. Yo creo que Lozano es inteligente dentro de ese armado de lo que significa tratar de buscar su reelección, y es inevitable que uno se pregunte o piense, en todo caso, que les está diciendo a las figuras o dirigentes departamentales de que va a activar la Copa Perú de todas maneras, pensando en que el voto va a ser recibido a favor justamente de su dirigencia para volver a sentarse tantos años en el sillón presidencial. Para Lozano, entonces, podemos decirlo como un hecho que él considera más importante reactivar la Copa Perú que financiar este torneo. No sé si es más importante. Es más beneficioso dentro de lo personal, ¿no? O sea, no es un... La Copa Perú tiene votos y el Menores no tiene votos. Es así de simple. O sea, es un objetivo personal. No es que es más importante o menos importante, es que le conviene más reactivar la Copa Perú. Y como siempre, las decisiones en la federación no se hacen desde lo que le conviene al fútbol peruano, sino lo que le conviene al presidente de la federación. Totalmente. Sería una locura que en 3 meses un equipo pueda subir en un torneo de esta naturaleza. Totalmente. Sería una locura. Sí, totalmente. Si ya nos parecía que era... necesita Además, una... ¿quiénes van a jugar? ¿Por qué van a...? O sea, ¿cómo van Ahora, esa es la otra, de porque 1.200 equipos que juegan? Imagínate que 2.000 cumplen. Claro. ¿Van a escoger a dedo a los que participan en la Copa Perú? Ese es otro tema, ¿no? Porque yo, en la suspicacia que mencionaba Diego, digo, ¿votas por mí? Sí, ok, juegas. Entonces, ojo con lo que va a pasar con la Copa Perú y todo este tema que me parece grave. A los votos, porque después se mueven otras cosas, ¿no? Totalmente, por eso te digo, creo que es un tema grave. Creo que se tiene que decidir hoy o mañana, esta semana, y decidir ya para no entrar en ese tipo de suspicacias, por ejemplo, ¿no? Y vamos a estar tratando de fiscalizar todo ese tema. Acerca de la Copa Perú y la cantidad de partidos que necesitaría, según el cronograma especial para este año, un club de Copa Perú Lo que pasa es para que llegar a la primera división. Se filtró este documento de la Federación Peruana de Fútbol, que falta evidentemente la confirmación, en el que aparentemente un equipo necesita únicamente 8 partidos, 8 fechas para acceder a la primera división. Y esto no tiene nada que ver contra la Copa Perú, por ejemplo, ¿no? Ahí está el documento en el que se ven las 8 jornadas, ¿no? Que necesita un equipo según el sistema de torneos. Pero lo grave igual dentro de la cantidad es el acceso en tan poco tiempo, sean 8 fechas, un mes, 2 o 3 meses. Además, hay otro tema que se genera a partir de cuándo se va a iniciar el torneo el próximo año. El torneo del próximo año se va a iniciar el 15 de enero, si no me equivoco, sí, ¿no? En 15 de enero más o menos, sí, ¿no? En esa semana. ¿Qué pasa? Chabelines está primero, por ejemplo, hoy día en la segunda división del fútbol peruano. Campeona Chabelines. Ya ganó la fase 1. Digamos que campeona Chabelines. Accede a la primera división. ¿Dónde va a jugar Chabelines? Si es descentralizado el torneo. Porque en Pacasmayo, de donde es Chabelines, el estadio no cumple con la normativa para ser un estadio de primera división y que se juegue ahí. No podría jugar en Trujillo o en el Mansiche porque Vallejo y Manucci
ya tienen ese estadio y por reglamento no puede haber más de 2 equipos por estadio por un tema de mantenimiento de la cancha y todo lo que tiene que ver con eso. Entonces, ya hay otro problema. Con tan corto tiempo, ¿dónde va a encontrar una sede de Chabelines para jugar en la primera edición del fútbol peruano? En el caso que acceda. ¿Y en qué estadio va a jugar ese equipo de Copa Perú que acceda, además? Para no desviarnos de la Copa Perú. Son 13 series de 4 equipos, son 52 equipos. Y en 8 partidos, efectivamente, uno de esos 52 equipos puede llegar a primera. La pregunta es, ¿quién va a elegir esos 52 equipos? O sea, ¿cuál es el criterio para elegir esos 52 Está vinculado, para mí, dentro del análisis, como lo hablábamos antes, está vinculado estrictamente a lo que va a significar las elecciones, para mí, porque ha pasado siempre, desde Burga hasta Lozano, siempre pasó el tema de... Ahora, ¿podría estar vinculado a la inscripción también? La inscripción tiene un costo anual, ¿no es cierto? Normalmente la inscripción del equipo para jugar Copa Perú son 8.000 soles. Ya, ok. En este caso, cuando son miles de equipos. 25.000, claro, hay millones de soles ahí, ¿no? Ya, hoy, que son menos equipos, intuyo que la inscripción va a ser bastante más alta, con lo cual varios quedarán en el camino. No lo sé, pero tendría sentido. No lo sé, pero tendría sentido, por ejemplo. El tema es lo que menciona Diego. Está bien, hay un artículo 9 de las bases de la Copa Perú en el que los equipos tienen que presentar una solicitud para jugar en el torneo, cumpliendo justamente cada uno de los puntos de ese artículo 9. No tener deudas con SAFAP, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa si 3.000 equipos mandan la solicitud? No, hay una... Acá lo que me están pasando es, hay una especie de puntuación que se establece de acuerdo a los méritos históricos y a una determinada cantidad de variables que tienen que tener los equipos. O sea, entrarían como en una calificación, ¿no? Si han sido campeones nacionales, subcampeones nacionales, campeones departamentales. O sea, hay un criterio que se ha establecido, ¿no? Pero es un criterio poco inclusivo. Es un criterio poco inclusivo en ese caso. Igual, ¿no? Entonces, no sé. A mí lo que finalmente me termina pareciendo un escándalo es que un equipo en 8 partidos, 1 mes, 2 meses, 3 meses, lo que fuese de tiempo, pueda acceder a la primera división. Si ya nos parece que era en contra de la categorización, porque evidentemente siempre se ha buscado con la Copa Perú, beneficiar la estadía en el sillón presidencial, desde Burga hasta aquí. O sea, ese acceso se dio justamente buscando votos, es la verdad. ¿Desde Burga o desde antes? Bueno, desde que yo tengo vida, desde Burga. De repente desde antes, no sé. Pero siempre fue así, ligado a los votos. O sea, siempre mantener contacto al club de barrio y pelearme con los clubes profesionales. Y lo que pedimos en este caso sería que se comunique con la mayor transparencia posible, con todas las explicaciones y detalles del caso, sin puntos grises, sin dobles interpretaciones, sin falta de información, paso por paso, cómo se va a llevar a cabo la Copa Perú de este año, cómo se van a elegir a los clubes, por qué esos clubes sí y otros no, y con qué argumento futbolístico y profesional además, porque hay que estar preparados para la primera división en muchos aspectos, se va a justificar que uno de esos equipos en tan poco tiempo pueda ganarse el derecho a ser parte de la primera división. No estamos pidiendo demasiado.